Ansúrez por invitarme a hablar de un personaje que me fascina hablar sobre él, porque como tú dices, efectivamente es una persona muy desconocida y además está opacada porque es contemporáneo con el Cid. De Manuel Cid se ha cargado a merced al libro que se escribió sobre él, cargado de leyendas y de exactitudes, y el Cid queda como el gran conquistador y el conde de Ansúrez pues queda como un personaje opacado. Y tengo que decir que desde el punto de vista histórico, el conde de Ansúrez tuvo bastante más peso que Cid Campeador. Más peso en el sentido de avances en el territorio que se iba ocupando por los reyes cristianos del noroeste español, e incluso por su trato y relación con los reinos musulmanes del sur o de la mitad del Tajo para abajo. Es más, fue un personaje que aprendió algarabía, es decir, árabe, y por tanto Alfonso VI era el encargado mayor, era el alfil de Alfonso VI, de tal manera que donde él iba, con Ansúrez, con el estandarte real, se le trataba como si fuera el rey. Era de la máxima confianza. Bueno, hubo altibajos, porque las cosas en la corte pues tienen sus problemas. Bueno, vamos a hablar del monumento de la Plaza Mayor, pero para entender el monumento de la Plaza Mayor, que tiene una historia como mínimo curiosa, es necesario que demos un repaso a la vida del personaje, porque es que el monumento, si no, no lo entenderíamos si no damos un repaso a la vida del personaje. Bueno, voy a leer porque no manejo ahí muchos datos, mucha información, y prefiero leerla pierdo menos tiempo leyendo que estar dando vueltas a la información. En palabras de Julio Valdeón, trazar una biografía del conde de Ansúrez es una tarea poco menos que imposible, pues apenas sí tenemos otra cosa que unas escuetas referencias cronísticas y una serie de diplomas relativos a negocios jurídicos de los que Pedro Ansúrez fue protagonista o en los que intervino como confirmante. No obstante, quizá lo más interesante al estudiar la figura del repoblador de Valladolid, no del fundador de Valladolid, no sea tanto intentar penetrar en los pormenores de su peripecia vital, tarea por lo demás imposible, sino recrear aquella época que tanta trascendencia tuvo para el desarrollo de nuestra villa y situar en la misma al conde Pedro Ansúrez. Fernando Pérez Rodríguez Aragón, perdón un momentito, un poquito de agua. ¿Me haces una botellita de agua? Voy a poner. No, en el bar de ahí al lado, no me he dado cuenta. Te traigo, disculpa. Fernando Pérez Rodríguez Aragón, que es conservador del Museo de Valladolid, ese que todo el mundo llama Museo Arqueológico, Museo de Valladolid, dice en el catálogo de una exposición sobre el conde en el citado museo que el conde Pedro Ansúrez se convirtió en el más importante de los nobles del reino, ocupando el primer lugar entre los magnates en los diplomas emanados de la Cancillería del Rey. ¿Qué significaba esto? Que firmaba como testigo de que efectivamente eso era lo que el rey quería hacer. Y con esas premisas, bueno, personaje principal que además vivió en una época que, de nuevo, en opinión de Julio Valdeón, fue de importancia excepcional en la historia medieval de España. En este periodo se produjo un cambio decisivo en la correlación de fuerzas entre los cristianos de Hispania y los musulmanes de Al-Ándalus. Y con estas premisas voy a intentar convencerles de la veracidad de la importancia de este personaje. De quien más tarde tendría el título de conde, don Pedro Ansúrez, tal como figura su nombre en uno de los documentos más antiguos de Valladolid, 1084, por el que el conde compra tierras en el término de Trigueros del Valle, pocas cosas se sabe con certeza, y desde luego bastantes menos de lo que se ha venido publicando. Buena parte de sus fundaciones y unos cuantos avatares de su historia forman más parte de la leyenda que de la realidad, al menos de la realidad documentada. De hecho, ni siquiera hay certeza sobre el año de su nacimiento y fallecimiento, y ni se han puesto fechas y si se han puesto fechas, es más por acotar convencionalmente al personaje que porque exista constancia fehaciente. Pongamos pues que nació en el año 1037, es una fecha que se maneja. Hijo de Ansúrez Díaz y Justa Fernández, de la que nada se sabe, y que falleció en 1118.
también es una fecha convencional, es la fecha de su nacimiento. De hecho, se fijó prácticamente en un congreso que hubo aquí en Valladolid en 2018 para conmemorar el centenario, y bueno, pues un poco ahí hubo una especie de convención ya definitivamente, es decir, lo matamos en el 1118, porque no sabemos muy bien cuándo fue. La razón es muy sencilla. Él en el 17 todavía firma documentos reales y en el 19 ya no firma ningún documento real. Que cayó en desgracia y ya no y estaba apartado, no sabemos, pero en cualquier caso ya ahí perdemos ya el rastro del personaje. Etcétera. Con posterioridad no hay otro indicio de su vida, como por ejemplo el que no aparece como testigo en una donación hecha por su nieta, doña Estefanía Armengol, por la reina doña Urraca el 30 de junio de 1119, que no aparecía en ese documento, ya da una pista de que no estaba para firmar al menos. Ni haber suscrito la carta de arras a favor de esa misma nieta por parte de su marido en noviembre de ese año, que desde luego, en caso de vivir, hubiera firmado sin duda, tal como apunta Zurita Nieto. Zurita Nieto es un investigador de principios del siglo XX, que luego os va a volver a salir cuando hablemos un poquito del enterramiento del conde Ansúrez. Así que, por tanto, para existir consenso sobre esa fecha que os he comentado. Bueno, Ansúrez pertenecía a los Banu Gómez, los hijos de Gómez, una de las familias más influyentes de los reinos cristianos del noroeste, cuyos orígenes se remontan a un siglo antes del nacimiento del conde. Un clan que controlaba los territorios de Carrión y Saldaña y se adentraba en tierra de campos. En la vida del conde, que encabeza la cuarta generación de la familia, se extienden sus dominios a muchas poblaciones de la cuenca media del Duero, alcanzando el título de Dominus, señor de Valladolid. Su influencia alcanzaría incluso a ostentar la tenencia de Madrid de aquella época. Fue tenente de Madrid en aquella época. Muchos pueblos de Valladolid, Zamora y Palencia, o sea, el curso del Pisuerga, del Carrión y el del centro del Duero, estaban bajo la propiedad o administración del conde o su familia. Como curiosidad, y por no detenernos de demasía en este asunto, indico que el municipio de Mucientes aparece nombrado por primera vez en un documento condal de 1114 por el que Ansúrez dona a Santa María la Mayor una iglesia y tierras de ese municipio en el que figura como Mutnentis. En fecha desconocida, desposó con doña Hilo Alfonso, persona perteneciente también a una antiquísima e influyente familia de nobleza visigoda que tenía su epicentro, su centro patrimonial en Sahagún. Luego veremos... perfecto, gracias, Marcos. Luego para salir Sahagún, por algo tenemos que comentar y que tiene su interés. Y además dominaba territorios de la cuenca del Pisuerga, como es el caso de la comarca del Valle de Trigueros. Tanto este retrato como el anterior con Ansúrez están fijados en el salón de pleno del ayuntamiento, justo detrás de la mesa presidencial. El matrimonio supuso un fuerte incremento de las tierras. Estos son los dibujos que hizo el conservador del Museo de Valladolid, Fernando Pérez Rodríguez Aragón, precisamente para esa exposición que antes os comenté que se hizo. Él dibujó utilizando vestimentas y la forma de dibujar sencilla que había en aquella época, estamos hablando del siglo XI, pues él se inventó aquí estos personajes perfectamente vestidos, y claro que podrían ser Ansúrez. Ansúrez puede faltar la barba, pero nada más. Pasa. Bueno, además esta familia adquiere especial relevancia, pues un cuñado de Ansúrez, hermano de doña Hilo, el conde Martín Alfonso, alcanzó las tenencias de Portillo e Íscar. Quiere decir que la familia, por un lado o por otro, acabó teniendo un peso importante sobre todo el territorio de la cuenca del Duero norte. Están en la cuenca del Duero norte. Aunque ya no había problemas en el sur respecto a las, porque ya los musulmanes estaban ya por debajo de Toledo para abajo, sin embargo, no se ocupaban especialmente esos territorios. Eilo falleció hacia 1114 y el conde casó en segundas nupcias ese mismo año con Elvira Sánchez, sin que aquel matrimonio tuviera especial relevancia ni descendencia. Quería decir una cosa aquí, que la diferencia que importante, que luego vuelva a salir, es la diferencia entre dominus y tenencias, o dominios y tenencias. Es decir, el conde de Ansúrez fue
tenente de Valladolid. Es decir, el rey le dijo, administra la villa, pero no eres el señor de la villa. Tú no eres propietario de la villa. Bueno, decía que se casó con Elvira Sánchez. Bueno, debido a la elevada mortandad, las mujeres en el parto, los varones en el campo de batalla, en general las enfermedades, epidemias mortales y la mortandad infantil, también era muy frecuente las segundas nupcias. Sin ir más lejos, Alfonso VI tuvo 5 esposas, amén de 2 concubinas, de las que destaca la famosa princesa musulmana Zaina. Bueno, la condesa Hilo parece que fue enterrada en el monasterio real de San Benito, sin que se sepa en absoluto. No hay ningún rastro. Yo he rastreado algunos documentos de Sahagún de Campos y no aparece ningún rastro de condesa Hilo. Ese es uno de los misterios que hay sobre la vida de los condes. Pero sí, allí fue enterrado su hijo Alfonso. Esa es la lauda sepulcral del hijo Alfonso, que murió muy joven, que ahora mismo está en el Museo Arqueológico. Es decir, no tenía lógica que estuviera enterrado el hijo en el monasterio y no hubiera estado enterrada doña Hilo, que era, porque si su voluntad era morir en Valladolid, cerrar en Valladolid, el hijo también estaría enterrado. Y es que es más, creo que luego lo comento, ¿no? Que ellos firman que efectivamente quieren ser enterrados en Sahagún de Campos. Eso es lo que hace también dudar hasta cierto punto de que incluso el enterramiento estén ahí realmente los restos del conde Asúez. Pero bueno, no me meter con Zurita, que es del siglo pasado. Del matrimonio con Hilo nacieron 5 hijos. Mayor, la primogénita, María, que fue esposa de Armengol V o Ermengol, conde de Urgel, Urraca, que casó con el conde gallego Sancho Pérez, Alfonso, que falleció con muy corta edad, y Fernando, que no tuvo una oposición tan destacada como sus hermanas Mayor y Urraca, que es Mayor y Urraca. Los matrimonios de las hijas tuvieron importantes consecuencias en la vida e intereses del conde. Así, Mayor matrimonió en primera instancia con Alvar Fállez Minaya, hombre de confianza del Cid. Y María, los nombres, siempre lo digo, olvidad los nombres y las fechas, con que vayamos situando en el escenario a los personajes y en el momento y en el contexto, es más que suficiente. María, al casar con uno de los armengoles y quedar viuda y con un hijo menor, obligó al conde a establecerse en el condado de Urgel varios años para defender los intereses de su nieto, aunque sobre ese extremo volveremos más tarde. En su infancia y primera juventud, conde Asúez fue compañero de juegos y armas de Alfonso, uno de los hijos de Fernando I, rey de León, que sería, a este Alfonso, el amigo o compañero de juegos, sería el futuro Alfonso VI. Fernando I, bueno, sabes que fallece, se divide el reino, Galicia, Zamora, Toro, etc., y se establece un intento de reconquista por parte de uno de los hijos para Sancho. En concreto, no acepta aquel reparto y guerrea con todos los hermanos, para hasta ir unificando el reino que al final, el reino de su padre, que al final lo consigue. Bueno, este contencioso marcó las vidas de Ansúrez y Alfonso. Este último, derrotado por su hermano en sendas batallas de Llantada y Golpejera, no digo el año, no, terminó exiliado o huido, dado que parece que fue apresado por su hermano Sancho. Total, que terminaron él y el conde en Toledo. Toledo era una ciudad dominada, controlada o vivida por los musulmanes. Esa es una representación también de cómo pudo ser el encuentro de Alfonso con el rey de Toledo, el Taifa al-Mamún. Fueron bien recibidos por el rey Taifa de Toledo al-Mamún y tuvieron una estancia confortable, pero muy atenta a los acontecimientos en torno a disputas entre los hermanos. A Ansúrez le valió para conocer de cerca los entresijos de los reinos musulmanes del sur y del levante español, y supongo que para perfeccionar la lengua árabe. Aquello fue decisivo para posteriores acontecimientos en la vida del conde, pues se consideró, como yo os decía, un hábil negociador con los reinos de taifas y de protector de los intereses cristianos en aquellos reinos, pues algunos de los reyes árabes pagaban impuestos parias a los reyes cristianos, y cuando había que reclamarles, porque como todo rentista, que se me pasa y no me paga la renta, o me pagas o voy para allá.
Entonces el rey le mandaba a los reyes, oye, que me debes la mensualidad, la anualidad, o como se hiciera. Porque era un hábil negociador y además dominaba el idioma. Bueno, sabéis que Sancho muere en octubre del 72, la famosa asesinado por el noble Peidodolfos. Luego venimos a la famosa jura de Santa Gadea, que fue imposible que se produjera esa jura, pero bueno, forma parte de la leyenda y forma parte de la tradición, y ya entonces Alfonso VI pues se hace ya con el reino que Sancho había conseguido unificar después del reparto que hizo Fernando I. Claro, entonces empiezan las relaciones del conde Ansúrez, Rodrigo Díaz de Vivar, porque Rodrigo Díaz de Vivar era el personaje y fiel servidor de Sancho, el rey anterior. Entonces la corte quedó unificada y los nobles no disputaban mucho esas cosas. Ahora eres tú el rey, pues tu fiel servidor, aquí estoy para que usted mande lo que quiera. Como vemos las vidas, aquí yo veo que hay algunas, esa es la jura de Santa Gadea, eso es un cuadro del siglo XIX. El siglo XIX fue prolijo en cuadros historicistas. España se estaba creando, estaba formando España como tal concepto. Entonces se buscaban raíces, a Don Pelayo, al Cid, todas esas raíces. Zorrilla cantaba las excelencias de las tierras de España, por eso se hace poeta nacional, etc., ¿no? Entonces estábamos construyendo la historia de España. España no era lo que ahora conocemos en el sentido de lo que ahora conocemos. Este es un retrato real, real no, es una imagen de época de Alfonso VI. Bueno, como vemos, la vida del Cid y Ansúrez fueron coetáneas y se cruzaron en varias ocasiones, y forzoso es decir que no fueron los rivales que con frecuencia se les pinta, aunque cada uno sirvió anteriormente a señor distinto, pues ambos firman en diversas ocasiones los documentos reales ya de Alfonso VI como testigo de las decisiones del rey. Incluso Ansúrez fue fiador de las arras en el matrimonio del Cid con doña Jimena en 1074. Sí, le invitaron a la boda, se llevaban bien, le invitaron a la boda. Y una hija del conde casó con Alvar Falle de Minaya, hombre de confianza del Cid. Que incluso establecían relaciones matrimoniales, muy típico, bueno, ha existido hasta de 4 días. La burguesía del siglo XIX solucionaba siempre los temas de propiedades haciendo matrimonio de conveniencia. Es el caso que la vida de Ansúrez queda emparejada a la de Alfonso VI, junto a quien pasó su infancia y juventud. Como hemos dicho, había dado cuenta de que el padre, Ansúrez Díaz, estaba al servicio del rey Fernando. Bueno, de Alfonso Rey aparece nombrado mayordomo en 1070, es decir, el conde Ansúrez, es decir, la persona máxima de respeto que se debía a la corona en ausencia del rey. Donde estaba Ansúrez sustituyendo o negociando el nombre de Alfonso, es como si el mismo rey estuviera en persona. Llegados a este punto, los historiadores no pueden confirmar si Ansúrez fue instructor o maestro de armas del jovencísimo Alfonso, tal como refiere Amando Represa o como otros afirman, tal como sostiene Barón. Barón dice que ambos personajes pudieran haber sido compañeros de infancia y juventud dentro de los ambientes palatinos. Y la corte pues vivía alrededor del rey, entre los hijos de los nobles, los hijos del rey, pues lógicamente convivían en un espacio no necesariamente en el palacio, sino en el palacio, las casas de cada uno, pero por ahí transitaban todos. El nombramiento de Ansúrez como conde en 1071 aparece en un documento del rey en los siguientes términos: Petrus Ansúrez Comes vos quadrigiplacuit. Es decir, Pedro Ansúrez es conde porque al rey le agradó, porque place al rey que sea conde. Esa fue la fórmula que, como indica el historiador Andrés Barón Faraldo, escogió Alfonso VI para referirse a su principal vasallo, una fórmula no exenta de simbolismo que no hace sino evidenciar el reconocimiento de forma expresa y pública con el cual el monarca quería agradecer todos los servicios prestados por su vasallo. La imagen de nuestro buen conde frecuentemente parece tratada con extrema ambigüedad, estableciendo además paralelismo con el Cid. Este segundo se encumbra en el Cantar de Gesta, que de él relatan muchas hazañas. No voy a ser yo quien le cite méritos, pero de luego está sobredimensionado y plagado de, al menos, vamos a decir, inexactitudes. Un poquito. Esto hace
que en el imaginario colectivo popular el conde de Ansúrez aparezca como un personaje cortesano sin especial relevancia. Así que es necesario indicar que se trató ciertamente de un cortesano, pero inteligente e influyente, pero también fue un guerrero que no dudó en mostrar su fuerza cuando hizo falta, y para eso no hay más que remitirse a las duras pugnas que tuvo que sostener con los reyes musulmanes del Andalus, nombre del rey, para reclamarle las parias. Si a ello añadimos sus años de defensa y ampliación de los territorios de su nieto Armengol, el Urgel, veremos un perfil de un guerrero, lo que supo ser cuando fue necesario. Y además estuvo también junto a Alfonso VI en algunas de las batallas que sostenía el rey. El conde ha sido citado como el personaje más influyente de los reinos cristianos del noroeste, pues no solo fue consejero de Alfonso, sino conde ayo de Doña Urraca, nacida en 1080, hija de Alfonso, que heredó el trono de su padre tras la muerte de él. Además fue abanderado de importantes y antiguas familias nobiliarias de la corte de León. A Ansúrez se le atribuye el matrimonio de conveniencia de Doña Urraca, que era viuda de Raimundo de Borgoña, con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, una forma de juntar los reinos de Castilla y los reinos Castilla y León y los reinos de Aragón. Aunque terminó por romperse alguna crónica cita esa boda como maldita y descomulgada, debido a que entre ambos existía consanguinidad. Bueno, eso al Papa, cuando le interesaba, miraba para otro lado. Si no le interesaba, decía que no, que estaba mal, que no podían casarse los primos. Pero cuando le interesaban los primos, miraba para otro lado. Bueno, el conde de Ansúrez tuvo altibajos, podríamos ir acotando de fecha a fecha, que no lo voy a hacer, que estaba más cerca del rey, manejo del rey, pues dependiendo también de cómo se movían las familias dentro del reino o el entorno del palacio. Bueno, esos vaivenes, en buena parte, tienen que ver con que en el reinado de Alfonso destacaron las continuas alianzas entre las principales familias de la España cristiana al norte del Duero. Alianzas que siempre se formaban con matrimonios. En definitiva, el conde de Ansúrez fue consejero de Alfonso VI, participó en la conquista de la vieja Toledo visigoda, uno de los hitos más relevantes de la Reconquista, y que hizo que el rey se autoproclamara emperador de las tres religiones. Aquí vamos a ir pasando la que tengo aquí, bueno, Pi de Burgos, esta, luego llegaremos ahí. Cuando conquista Toledo, ahí es también una recreación del conservador del Museo de Valladolid, de la conquista de Toledo. Para cerrar esta parte del relato de la vida de nuestro personaje, traigo a colación lo que del conde escribió el historiador Martínez Sopena. Parece significativo que Pedro Ansúrez haya dado lugar a una leyenda sin fisuras que posee el atractivo de lo discreto. El conde es la parábola de la lealtad. Sus andanzas no tuvieron más límites que la anchura de España y su labor fue con frecuencia acertada y siempre comprometida. Es decir, yo no sé si es difícil exhibir mejor currículum para decir la importancia que ha tenido este personaje. Vamos a ver cuándo llega el conde a Valladolid. Es que esta parte importante para entender el conde, en lo que tiene que ver con Valladolid. Vamos aterrizando en Valladolid. Vamos a decir que Alfonso VI entrega a Ansúrez, según un documento de 1088, le entrega a Valladolid y otros territorios del Pisuerga, y el Duero en otros años, o bien en propiedad o tenencia. En el caso de él era tenencia. Por ejemplo, Íscar, Cuellar, Saldaña, Carrión, le llevan a Zamora, fijaros todos lo que le va entregando. Esto es un poco para situarnos en el mapa. Este sería el Duero, ese sería el Duero, y en la parte de arriba pues son los territorios, y ya un poquito damos un salto al Duero y ya llegamos a Cuellar y a Íscar. Esa es, para que os idea, de todos los territorios de influencia del rey, del conde y la condesa, Saldaña, Carrión, etc. Bien, no hay certeza de cuándo nuestro conde recaló en la villa de las Esguevas. Cuando Ansúrez llega a Valladolid, esta no pasaba de ser una humildísima aldea, poblada seguramente por gente de Cabezón, y de la que se indica que parece que disponía de dos parroquias, la de San Pelayo y la de San Miguel. Fue, por tanto, repoblador de Valladolid y no fundador, como tradicionalmente se le considera.
¿Qué Valladolid se encontró Ansúrez y cuál fue su principal aportación al crecimiento? El topónimo Valladolid se cita por primera vez en 1085 en una donación de los condes al monasterio de Silos y con la fundación de Santa María por el conde Ansúrez. Dice Adeline Roquois, es una medievalista, profesora en Roquois, de un apellido francés, profesora en la Universidad de Valladolid, dice que la ciudad empieza a salir de la oscuridad que la rodeaba, pues no era más que una villa rural como otras tantas que salpicaban los territorios entre la cordillera Cantábrica y el Duero. Cuando ya aparece el término de Valladolid en la historia, se ve conjurado el peligro de las incursiones sarracenas en el sur y se consolida el Duero como frontera defendida por plazas fuertes como Toro y Zamora, y la pequeña aldea, junto a uno de los brazos de Esgueva, se hallaba protegida por Cabezón, al norte, y Simancas al sur. La pequeña aldea de Valladolid, al norte Cabezón y al sur Simancas. Por eso probablemente el conde viniera por el puente Cabezón, y el de Simancas sí tiene origen romano, cierto. En el resto de los puentes de la provincia, que todo el mundo tiene en su pueblo un puente romano, pues no es así. Pero eso sí existían, y lo lógico es que viniera cruzando por el puente de Cabezón, o los suyos que eran de Cabezón, porque vienen del norte, por el mejor de los casos vadeando. Ante los ríos, pues se vadeaban. Bueno, una vez que se conquista Toledo, en el 85, el Tajo pasa a ser la frontera, una nueva frontera segura, hasta el punto de que ahí se trasladó la capitalidad. Alfonso VI se traslada a Toledo, porque lo convierte en la capital. Toledo. A ver, la conquista de Toledo, en el ideario de aquellos, y luego está sobreviviente también, se convertía, era la capital de los visigodos, Toledo. Entonces, claro, al perderla y empezar un proceso de consolidación de reinos cristianos al noroeste, pues el ideal era volver a Toledo y conseguir que Toledo volviera a ser la gran capital de los reinos cristianos. Sin embargo, Valladolid todavía continúa siendo un lugar fronterizo por las diversas divisiones de los reinos entre León y Castilla y sus consecuentes guerras territoriales. No estaba tan pacificado el territorio castellano-leonés. Bueno, ya hemos dicho que a través de su hija María, emparentada con los Armengol, lo que llevó a residir en las tierras de Urgel 10 años, algunos hablan de 6 años, bueno, en cualquier caso, estuvo allí para proteger los intereses de su nieto menor, aún Armengol VI, cuyo padre había muerto en batalla en 1102. Pero allí también demostró sus dotes cortesanas y guerreras, pues amplió los territorios de su nieto y en 1105 reconquistó Balaguer, constituyéndola en la capital del condado de Urgel. Y allí no estuvo simplemente a decir, esto es lo que tiene mi nieto, aquí vengo yo, lo cojo, sino que también tuvo una actitud de ampliar el territorio. La presencia tan larga de Ansúrez en Cataluña suscita alguna controversia. Bueno, algunos sostienen que aprovechó la situación de su nieto, podía a lo mejor no haber ido, porque había que proteger los intereses de Urgel, por supuesto, pero también para salir en un momento crítico en la corte de Alfonso VI, de que él hubiera perdido peso frente a otras familias, dijera, bueno, pues mira, me voy para Urgel, hago un mutis por el foro, yo voy allá a lo mío, y aquí esto ya veremos cuándo cambia. Lo cierto es que Ansúrez, en Urgel, trató pactos y relaciones de vasallaje con Ramón Berenguer III, Alfonso I de Aragón, incluso llegó a acuñar una moneda. Bueno, estos son los Valladolid y Toledo. Esta moneda llegó a acuñar. Imaginaos el peso que tuvo allí en el condado de Urgel. Esta moneda dice, el conde Pedro Ansúrez, señor de Urgel. Es lo que pone por anverso y el reverso. Eso testimonia la influencia que iba a ejercer el conde en aquellos territorios. Es más, la rama catalana de los descendientes de Aragón ha dejado rastro en Valladolid sin que, en mi opinión, haya sido debidamente valorada y reconocida. Yo, si queréis, en mi blog La Mirada Curiosa, no es por promocionar, colgué 2 largos artículos sobre los armengoles en Valladolid. Que bueno, con las hebras que se puede construir esa historia, evidentemente, que son escasas y a veces quebradizas. Y por tanto me ahorro bastante de avanzar. Bueno, la presencia del conde es tal que en el vestíbulo del ayuntamiento de Balaguer
aquí se marca la dinastía, los armengoles, y si os dais cuenta, aquí está el conde Ansúrez a mano derecha, a mano izquierda, a mano izquierda, que además, y aquí a un lado y a otro de él se lee Valladolid. El dibujante pintó Valladolid y hace como una recreación de Valladolid. Y decir que se le mete dentro del condado de Urgel como uno más de los condes de Urgel, mientras estuvo allí y demás. Bueno, decía que la rama catalana de los descendientes de Ansúrez ha dejado rastro en Valladolid sin que, en mi opinión, haya sido debidamente valorada. Por ejemplo, si yo doy algún dato, Estefanía Armengol funda en 1143 la abadía cisterciense de San Bernardo, en Valbuena de Duero, donde luego sería enterrado su hermano Armengol VI. Y ese mismo año, en 1145, colabora con su tía o prima mayor en la fundación del monasterio de Retuerta, la famosa abadía de Retuerta, ahora este alojamiento turístico que para algunas economías no nos llega. Vamos a ver, una cosa son las fundaciones y otra cosa es cuando se construyen. Porque en este caso, por ejemplo, la fundación la hace en 1145, pero hasta 5 años después. Por eso hay muchos documentos, luego lo veremos también con la Antigua, un repaso. Cuando se habla de la Antigua, hace fundación. No significa que haya hecho ya el templo, o el palacio, o el castillo, o la iglesia normalmente, sino que la fundación la hace y luego ya pues se ve cuando se hace la construcción de la iglesia o del palacio. También se habla que la iglesia de la ermita Santa María de Urueña, de notable arquitectura románico-lombarda o románico-catalán, seguir necesitando debido a la presencia en Madrid de cortesanos catalanes. El románico-lombardo entró por Cataluña y se fue extendiendo por Aragón y luego por el camino de Santiago. Bueno, la influencia de los armengoles en Valladolid fue declinando paulatinamente del momento en que en 1150 Alfonso VII, ya se había muerto, recupera la propiedad de Valladolid. Ya está. Ya no tenéis más que tener aquí y relega a los armengoles. Yo todavía he visto un documento que un armengol octavo, el armengol octavo, fijaros ya desde el sexto, aunque reivindica algunos derechos en tierras vallisoletanas, Valladolid sin duda ya era un señorío real desde hacía décadas, en los que los condes de Urgel ya ninguna influencia tenían. Ahora vamos a hablar un poco de las fundaciones ansurianas. Casi voy a resumirlo. Las fundaciones ansurianas están llenas de bastantes inexactitudes. Es decir, si vamos y leemos el enterramiento de la catedral, y fundó Esgueva, y fundó esto, y fundó esto, y fundó 2 hospitales, y fundó, no sé, la iglesia de San Nicolás incluso, etc. Eso no se sostiene. Ya no salta documentalmente, sino sabiendo, conociendo el origen de esos edificios y la antigüedad. Se atribuye también la construcción del Puente Mayor, que también es muy dudoso. Luego, ya lo más controvertido y más curioso es el tema de la Antigua, que ya luego me detendré. Es decir, no hay ningún elemento fehaciente que permita decir que fundó todo eso. Pero es que, ya anticipo que, desde mi punto de vista, eso no es lo importante. Es decir, a veces nos detenemos también, nos gusta presionar, fundó, en su tiempo se construyó la Antigua y fundó el hospital Esgueva, que antes fue el palacio del conde Ansúrez, cosa muy improbable. Y demás, y nos gusta, y la iglesia de San Nicolás y la iglesia. No, eso no es importante. Lo importante es que veamos el Valladolid que se encuentra Ansúrez, más o menos es ese, en esa plaza, en rojo, esa plaza que está en el medio sería la plaza de San Miguel, la actual San Miguel, que era el epicentro más o menos de la villa que había. San Miguel no, que sería San Pelayo. Ese era el centro de Valladolid. Se convierte en el centro de Valladolid, en realidad. San Pelayo. Luego se construye también San Miguel. San Pelayo sí existía cuando él viene, parece ser. Algunos sostienen que lo manda Alfonso VI también para que dejaran de ejercer el rito mozárabe. Es decir, vamos a ver, aquí todavía en muchos sitios se hacía el rito mozárabe. Roma ya decía que no, que había que seguir el rito romano, católico, el de Roma. Y sin embargo, todavía en algunos sitios se seguía utilizando el rito mozárabe, que es cristiano, pero no el rito romano. Y San Pelayo sería pues una poco más grande que una ermita. Luego sí, San Miguel, que se reconstruye, es mucho más grande, y San Miguel sería la plaza de San Miguel,
Si os fijáis en el suelo, está puesto de tal forma que cuando se hizo la excavación arqueológica de San Miguel, los restos que se encontraron se trasladaron al Museo de Valladolid y luego en el suelo, digamos, con loseta y distinto color, se fueron marcando los muros que perimetran y dónde estaba el ábside y dónde podía estar la iglesia, para que entendamos. Y hay dos o tres placas en blanco que hace referencia a enterramientos que se encontraron cuando se hizo. Lo cierto es que en cualquier caso, a la muerte de Ansúrez nos encontramos ya con este Valladolid. Esto es lo importante, no tanto las fundaciones. Es lo que hace es engrandecer Valladolid y meter a Valladolid como si fuera en el mapa de los reinos cristianos, que no existía, no había, y este lo mete en el mapa. Esto lo vamos a ver hasta el punto de que cuando se consagra la catedral, que no era la catedral, en 1095, asistieron la colegiata, los más principales obispos del Reino de León, los más destacados nobles y el mismo rey. Viene a la consagración de la colegiata ansuriana. Probablemente esta iglesia estuviera construida de antes, probablemente. Ya hubiera una construcción. Igual no también la torre, porque la torre también antigua, lo primero que se hace es eso y luego se hace la torre, pero probablemente algunos historiadores hablan de que cuando aquí ya estaba el abad Dorsal en 1088, probablemente ya hubiera alguna construcción que fuera la colegiata, aunque no fuera exactamente la colegiata de 1095. De aquella iglesia no sabemos cómo era. Esto es lo que queda, restos de la colegiata, esta torre románica, también muy modificada. Algunas aberturas que hay allí son posteriores y tenía probablemente más cuerpos, al menos tendría un segundo cuerpo. Esa es la zona de entrada, por ahí se entraba. El ábside estaba mirando a la universidad actual. Eso es la entrada de la colegiata. Y además seguramente fuera, aquí un dibujo de arquitecto blanco, fuera un poco como la antigua, es decir, que la torre fuera ajena, no estuviera embutida en la construcción lo que hace pensar que pues una construcción posterior, al no estar embutida, que pasa un poco como la antigua probablemente se construye primero el cuerpo. De hecho hay muchas iglesias románicas en Palencia, es románico más antiguo que no tiene torres. Es una iglesia con una pequeña espadaña y no tienen torres. ¿Y cómo era esta colegiata? Bueno, pues es muy difícil. Se dice, estos famosos cipreses son los que marcarían un poco las columnas. Entre varios arquitectos han estado trabajando, viendo las proporciones, etcétera, 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 y no llegan a ninguna conclusión. Sabemos que ha habido hasta una colegiata románica, una colegiata gótica posterior, que la hace más grande. Se inicia una colegiata renacentista, que no pasó de 2 metros del muro, porque ya entonces se decide hacer la colegiata que ahora conocemos, la de Herrera, que luego se convierte en catedral una vez que se nombra obispo en Valladolid. No podías tener catedral sino, primero, si no eras una ciudad, tenías el título de ciudad, que por eso Felipe II, aquí había la colegiata, me salgo un poco, pero así va. La colegiata tenía la colegiata estaba en pugna continua con el obispado de Palencia, que era que independía. Esto decía, pero vamos a ver, nosotros que nadie tenemos que ir a Palencia para todo, que nos dieran a nosotros también obispado. Palencia se oponía, que acabó, no quiere perder influencia, pero he encontrado documentos donde también, como ahora, los que tenían tabernas, tascas, fondas, pensiones, como se llamaban entonces, no, claro, si la gente deja de venir, pues aquí no nos van a tomar la tapa, el vino y el pincho y se van a quedar a dormir, claro. Antes te ibas a Palencia y no ibas y venías en el día. Entonces perdía influencia. ¿Qué hacía? Hasta tal punto llegó a haber guerras físicas. De hecho, en la iglesia de la Magdalena está enterrado un capitán de los ejércitos del abad contra los soldados de Palencia, el obispado de Palencia. Y al final ya el Papa, hasta el gorro del asunto, y obispado. Pero el Valladolid decía el título de ciudad. Estamos hablando de finales del siglo XVI. No tenía obispado. Entonces Felipe II, ya con embajadores de España, le dice, para, que no venga eso, pues no hacemos nada. Y es cuando le da el título de ciudad.
Y entonces cuando ya le da el título de ciudad, dice, ya puede venir el mensajero y ya aquí va a haber obispado. Y hasta tal punto la guerra era así, que el obispo de Palencia o los mandados, que eran los que tenían que venir a hacer los matrimonios y todas las grandes ceremonias religiosas, no venían. Y aquí hubo un año y pico donde aquí la gente se juntó y se arrimó como pudo, pero no vino nada de casarles. Claro, una situación de una enorme irregularidad, ya que el Papa, por lo que era Benedicto, lo arregló haciendo obispado y ya se quitaba el lío del medio. Bueno, también hay dudas sobre si efectivamente tuvo o no tuvo palacio los condes. Se hace dudar mucho. Primero, probablemente pueda ser una de las capillas del palacio de la colegiata, aunque era muy pequeña, o bien efectivamente pudo ser la antigua, si es que existía, que hay duda razonable de que existiera, o en cualquier caso, podía ser cualquier casa, que tampoco estamos hablando de una corte. El conde no tenía una corte como el rey. Y segundo, ellos pasaban más tiempo en León que en Valladolid, porque ellos tenían que estar, el conde tenía que estar al lado del rey. Claro, por eso firmaban los documentos, cuando el rey está en León y luego cuando el rey está en Toledo. ¿Sí? Tenía que estar al lado del rey. Bueno, en cualquier manera, de haber sido un palacio condal no sería el hospital, ni mucho menos. Vamos a ver. Hay una última atribución al conde en vida, es el asentamiento del barrio de Francos, en torno al actual San Martín. Y de nuevo nos hallamos en un dilema. Fue un asentamiento, creo que, bueno, esta es la colegiata, esta es la torre, como sea, perdón, que lo he pasado yo veo aquí, pero allí no. Esta se ha dibujado la torre en el siglo XVIII, la torre de la colegiata, lo que hace pensar que se acercaría bastante a cómo era. Luego aquí tenemos el tema de la antigua, este es el hospital Esgueva, que ha desaparecido. Aquí hay una placa del hospital, claro, que también se atribuye al conde Asúrez, que ya he dicho que es harto improbable, además no hay ningún documento que lo sostenga, y esa es la calle Francos, actual calle Juan Mambrilla. Bueno, nos vemos en un dilema. ¿Fue el origen del asentimiento pactado entre el conde y los soldados franceses borgoñeses que no apoyaron la conquista de Toledo y que decidieron, antes estos soldados eran de fortuna, vienen los soldados franceses, conquistan Toledo, y además es que lo mismo nos da en Francia que aquí, vamos a igual de pobres y demás, entonces asentamiento y hacen acuerdos con los nobles y toma, yo os doy tierras. Y ahora como cuando la despoblación, quien venga aquí le damos una casa y una huerta, pues igual. Y entonces probablemente, como estuvieron soldados borgoñeses en la conquista de Toledo, pues ya nos movemos para allá y hacemos un acuerdo y nos dan tierra o casa o territorio en Valladolid. O bien pudo ser posterior, es decir, entrado del siglo XII, y originado por la llegada a la villa de extranjeros, a los que comúnmente se llaman francos, los extranjeros, y que se dedicaban sobre todo al comercio. O nos hallemos ante otra hipótesis. ¿Cuál es la llegada de numerosos catalanes al rebufo de que la villa durante buena parte del siglo XII como tenencia de los Armengol condes de Urgel? Bueno, Juan Agapito y Revilla se vuelca más por la idea del acuerdo del conde Ansúrez con el capitán de los francos, los capitales, y que se sentaron aquí. Sigo diciendo que tampoco es muy importante, pero lo que es importante es que efectivamente esta es una de las grandes aportaciones que hace el conde Ansúrez, que es el crecimiento de Valladolid. El Valladolid que crece hacia allí, porque el otro Valladolid ya estaba ocupado. El Valladolid crece desde la colegiata hacia el barrio de Cabañuelas, que es en el entorno de San Martín, la Antigua, ahí estaba. Y además porque ahí estaba el camino de Cabezón. Es decir, la calle Esgueva era el camino de Cabezón, la carretera de Cabezón. Por donde se entraba y se salía en la villa, en una de las puertas de la muralla, se entraba por ahí. Entonces, eso hace pensar que la ciudad va creciendo en torno a ese camino, que era un camino importante, porque era un camino que comunicaba con las tierras del norte. Y hasta hace cuatro días, cuando para dejar a Santander, salíamos por Cabezón. No se salía, era la carretera de Cabezón. Bueno, la colegiata es la gran obra de los condes. Esa es la gran obra. Y tenemos que quedar con esa idea. Y no tanto por lo que queda, que no es cuestión de decir cuánto queda o cuánto se ha pedido, sino por la naturaleza misma de la Iglesia. ¿Qué era la colegiata?
la caja de ahorros, el plan de pensión de los condes. Se funda la colegiata, y la colegiata se gobierna por un consejo que estaba el abad y representante de la familia. Todas las tierras, propiedades, pastos, bosques, etcétera, que van comprando los condes o van recibiendo como donación, los donan a la colegiata. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde estaba ahí el dinero? El arrendamiento de esas tierras. Y la colegiata, el administrador, iba arrendándolas y eso era lo que entraba. ¿Y qué hacía? Al entrar a la colegiata, nadie, además se pactó un acuerdo que no se podía dividir. Y además eso significaba también que nadie iba a atentar contra la colegiata. La colegiata, si es la propietaria de esos territorios, nadie se va a meter con esos territorios. Y por tanto, ahí estamos teniendo nuestro plan de pensiones, nuestra hucha, nuestros ingresos. Esos eran los ingresos de los condes. El dinero emanado de la propia colegiata por las donaciones que se le iba haciendo. Voy a continuar, voy saltando alguna página. Vamos a ver sobre el enterramiento del conde Ansúrez. Esto es lo que hay lo que está en la catedral. Supongo que habéis ido, pero por si acaso. Me decís, bueno, joder, vaya cosas que dices, os vemos. Miras el altar a mano izquierda. Ahí se ve, esto es el enterramiento. Claro, esto es una construcción del siglo XVII. Esto no es el enterramiento. De hecho, de estar enterrado aquí, hubiera estado enterrado, lógicamente, en la colegiata inicial, en la de 1095. No estaría enterrado aquí. Y luego, cuando se construye este túmulo, pues claro, se construye ya pues, con otro aire. Si os dais cuenta aquí, pues parece más un soldado romano que otra cosa, y no lleva las corazas y demás típicas del medievo, que eran pues, bastante sencillas, a pesar de lo que nos cuentan las películas. Y luego en el altar, pero el altar se construye, esto es el Arcángel San Miguel, que era el protector, era el patrón de Valladolid. El Arcángel San Miguel, hasta que se nombra, se elige a San Pedro Regalado, era el Arcángel San Miguel, y aquí con los escudos. Vamos a quedarnos con este ajedrezado. Este ajedrezado que se atribuye como escudo, ¿es por qué? Porque era el escudo de los Armengoles, de los condes de Urgel. Era el escudo, la representación de los condes de Urgel. Y lo adopta el conde Ansúrez, y lo trae. Además, luego también, incluso a este ajedrezado, en algunas cosas, esta es un paño que se teje ya muchos años después, le meten estas dos argollas, hay dos argollas que el cursor, una a cada lado, que es que la conquista de Córdoba, Armengol VI arranca las aldabas de la iglesia o la catedral de Córdoba, las arranca y las trae aquí y las pone en la puerta de la iglesia de la antigua. Documentación cero. Y entonces, pero la tradición lo cogió, efectivamente, estuvo en la conquista de Córdoba, Armengol VI, pero no tiene ningún sustento. Entonces se ha puesto también, añadido al escudo de los Armengoles, de Conde de Ansúrez, a los Armengoles, también las argollas arrancadas de la puerta de la catedral de Córdoba. Bueno, de estos restos, en el 1079, en febrero, se hizo una especie de exhumación de estos sabriones, lo que hay, para que lo veáis. Dentro de ese estaba Jesús Urrea, había más gente, lo abrieron. Bueno, ahí había un médico o algo así que dijo que efectivamente había un fémur estaba roto, y que había sufrido alguna cuchillada, por tanto, efectivamente, puede obedecer a algún guerrero, y Conde de Ansúrez no está excluido. Y luego Zurita, que fue un canónigo de la catedral, y ha hecho un trabajo muy exhaustivo de dónde estaba en la colegiata. Cuando esa colegiata la románica se pasa a la gótica, y la gótica luego a la herreriana. Bueno, yo ahí no me meto porque además no es mi terreno y será por bueno, pero si es una referencia, yo creo que no hay que ser especialmente con estas cosas. Sí, una referencia al conde Ansúrez en Valladolid. Yo creo que no es especialmente importante si efectivamente muchas cosas hablamos de un santísimo que tenemos muy santo, ni siquiera sabemos si tanto. Bueno, vamos a hablar del trabajoso monumento del conde. Se inauguró en 1903, el 29 de febrero. Fijaros, a veces nos quejamos ahora de cómo era. Ahora, es que desde que se dice que se va a hacer hasta que se hace.
que van a poner un jardín en mi barrio y ya llevamos 10 años. Bueno, pues en 1862 es cuando ya el ayuntamiento dice, vamos a hacer un monumento al conde Artúrez. Lo hemos inaugurado en 1903. Imaginaros los años, 40 años, 39 años. Se solicita presupuesto de una estatua del conde Ansúrez al escultor Nicolás Fernández de Oliva, que era profesor de la Escuela de Artes Aplicadas del Oficio. Es el autor de la escultura de Cervantes en la Plaza de la Universidad, o es el autor de la alegoría de la abundancia que está en el arco de entrada al Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, de la calle Duque de la Victoria. Luego tiene también, por ejemplo, una placa, aquí murió Colón, aquí nació Zorrilla, y nada más. No tiene más obra en Madrid. Este era madrileño, sacó aquí la plaza, luego la sacó en Madrid y se marchó. Estuvo hace unos años, como tanta, era un funcionario que trabajaba en eso. Bueno, entonces Fernández de Oliva presenta una propuesta, varios presupuestos, según fuera de mármol, mármol del país, mármol de Carrara o de bronce. Y así como todo, la más barata era de mármol del país, 25.000 reales, y la más cara, pues lógicamente, de bronce, perdón, 100.000 reales. Y el monumento se iba a colocar en la Plaza San Miguel, que tenía más lógica que la Plaza Mayor. ¿Por qué? Porque la Plaza San Miguel es ansuriana. Y ahí está la colegiata. Ahí está realmente, la Plaza Mayor no existía. Existía una plaza, pero tenía ninguna redundancia. Entonces, con bastante buen acierto, bueno, se ponía la Plaza San Miguel. Perdona, en San Miguel, disculparme, en la Universidad. Portugalete. Ah, no, perdón, San Miguel, es que no pongo otro debate, perdón. En San Miguel, que era cuando él llega y lo que había realmente, donde estaba la ermita de San Pelayo. Pero bueno, eso es una sugerencia que hace el escultor y como no se hizo la escultura, pues fue pasando el tiempo. Total que no se hace hasta que ya, 2 años después, de 1862, el ayuntamiento, el alcalde dice, no podemos seguir sin hacer esto, hay que levantar el reconocimiento al conde, porque un reconocimiento, una escultura que atestúe lo imperecedero que en esta población el agradecimiento a que se hizo acreedor. Bueno, aquello no cuajaba. En 1867 acordó con Fernández de Oliva, que todavía estaba vivo, las bases para construir el monumento. Para pagar los gastos y la suscripción popular se recabaron unas 10.000 reales, se le entregaba al interesado a cuenta de los costes totales del trabajo. Se compró una piedra con el fin de hacer el pedestal, piedra que nunca llegó a estar en la Plaza Mayor, pues en realidad acabó poniéndose como pedestal a la estatua del dios Apolo en la Fuente Dorada. En la Fuente Dorada, que ha tenido, esta conferencia, toda clase de fuente, la de aquí no ha durado más de 10, 15, 20 años ninguna fuente, le llegó a haber un dios Apolo sobre el pedestal, que era la piedra que se compró para poner al conde Ansúrez. Seguimos 1872, ya sabemos que ahí había una piedra, no está muy claro si era la piedra sin labrar, y bueno, vamos a coger la piedra, que habrá que ir labrando. Normalmente se tallaba, a veces sí. En medio de la plaza, para que fuera el pedestal del conde. Aquí es muy curioso. La piedra fue objeto de debate en un pleno municipal de 1837, en el que varios concejales pidieron que la piedra se trasladara a la Plaza de Santa María, o lugar próximo al palacio que habitó el conde. Después digo que también se debatió, decir, ahora vamos a cambiar la Plaza Santa María, que sería la Plaza Santa María, es próxima a la plaza de la universidad. Porque decían que lo lógico es que estuviera ahí. Y que en la Plaza Mayor se construyera una fuente monumental abastecida con aguas, etc. Aquella piedra en realidad acabó poniéndose un obelisco, aquella piedra sin labrar. Un obelisco que no está muy claro, yo no he llegado a documentarlo bien. Si era un obelisco o era un mamotret, una cosa así fea, que llamaban un obelisco. Lo cierto es que ese obelisco sí parece que se colocó algo, porque dijeron que lo que se pusiera debía gastarse lo menos posible suprimiendo todo adorno, debido a que tiene carácter provisional. Por eso lo habéis para conmemorar la declaración de la Constitución. Estábamos cada 5 años entre Constitución, monarquía, Constitución, constitucionalistas, etc., ¿no? La Plaza Mayor ha tenido 4 veces el nombre de Plaza de la Constitución, 3 veces Plaza de Fernando VII, una vez el nombre de Carlos I, entonces sería Carlos V, María Espírita más,
lo de Carlos I, acabó llamándose Primo de Rivera, y luego quitaron Primo de Rivera, y ya se puso Plaza Mayor, y ya por fin dejaron de mover la placa. Y entonces ese obelisco, como era un homenaje a la Constitución, pues, digamos, los conservadores no lo veían con buenos ojos, hubieran preferido otra cosa. Bueno, es lo típico. Bueno, 25 años más tarde, vamos, saltamos un poco, llegamos a agosto de 1900, fecha en que el alcalde Mariano González Lorenzo, durante su época fue cuando se trajo, por ejemplo, el monumento a Colón, cuando estaba este señor de alcalde, el que se iba a instalar en La Habana. Bueno, el alcalde se lamenta de que el monumento del conde don Pedro Ansúrez tantas veces se ha proyectado, quedándose otras tantas relegado al olvido sin causas que lo justifiquen. Esto era un constante en el ayuntamiento. Bueno, parece que ya el ayuntamiento se pone las pilas para salvar esa vieja deuda con la memoria reprobable de Valladolid, y de nuevo se estudia la forma de llevarse a cabo. Ese mismo año, ya se había muerto Aurelio, Carretero Fernández de Oliva, ya se había muerto, se estudia la forma, y ese mismo año el escultor Aurelio Carretero, que es el escultor de Zorrilla y luego del Conde Ansúrez, efectivamente, se ofrece al ayuntamiento para llevar a cabo la construcción del monumento. A tal efecto se creó una comisión encargada de inspeccionar y revisar las obras y los gastos que fueren necesarios para la construcción del monumento. Para abatar costes, el propio Carretero propone que la obra se lleve a cabo en invierno, aprovechando la temporada del plus. ¿Qué significa? Los obreros que están en paro en invierno, lo que hacían en invierno el ayuntamiento, los obreros del plus, recolocarles en obras públicas, pues empedrados, etcétera, etcétera, y demás. Si había dinero, porque hay muchas huelgas de los obreros del plus, porque a lo mejor se acababa en 2 meses, ya no había más presupuesto, se para la obra y bueno, lo normal. Dice, bueno, pues en invierno, que ha sido trabajo del plus, se dedican a ello. Entonces el propio Carretero presentó un proyecto textualmente, conteniendo los vuelos de la imaginación, para no presentar un modelo irrealizable por su coste y sujetado a lo que realmente puede llevarse a cabo sin sacrificio, procurando que dentro de su sencillez reúna todas las condiciones de monumento y a la vez tenga sabor de época. Y continúa Aurelio Rodríguez Carretero: no me he atenido estrictamente al estilo reinante de aquel siglo, pero he trazado líneas vigorosas para que sin rodeos ni distracciones destaque la noble figura del conde, que es lo que se quiere perpetuar. Y es este el modelo, el boceto que presenta del conde. Dice que el pedestal tendría que ser de 2 cuerpos, decorados con motivos que recuerden la arquitectura de la época del conde, con relieves de bronce que representen hechos notables de su vida, y que la escultura sea de bronce en traje de guerra o de corte. Hubo algún debate acerca de si el pedestal también se le encargaba al escultor o se dividía. Y entonces al final la escultura la hace Aurelio Rodríguez Carretero y el pedestal lo lleva a la dirección de obra Agapito y Revilla. No lo hace él no sabía, Agapito y Revilla, y se contrata a otro distinto del escultor. Se sacó, también se batió, si lo sacamos a concurso, a subasta o lo adjudicamos. Total, que se hizo un encargo por la administración que dice a este señor, y ya está. Tuvo que autorizar al gobernador porque ese era una forma de contratación excepcional. Bueno, ya en el pleno del 1901 se toma el acuerdo de que se construya en la Plaza Mayor. Hágase y en la Plaza Mayor. De acuerdo al presupuesto que habían presentado Carretero y Revilla. Bueno, Aurelio Carretero, ya os he comentado que es un escultor, es el escultor también, por ejemplo, de Alegoría de Castilla en el Panteón de Personas Ilustres, es riosecano, tiene obra también en Río Seco, según se entra un recuerdo de la famosa batalla de Moclín, etc. Él no llegó a ver, no pudo estar en la inauguración porque su padre estaba muy enfermo. También el busto de Isabel la Católica de Medina del Campo, el Miguelisca del Campo Grande, también era Rodríguez Carretero. Y bueno, Juan Agapito y Revilla era el arquitecto municipal, no tiene más obra como arquitecto, él informaba los informes, que la iglesia de la Pilarica, aunque él no firma el proyecto, porque él no quiso pedir, deduzco que no quiso pedir la compatibilidad, porque claro, si él presenta ese proyecto, luego como arquitecto municipal es el que tiene que informarlo. Y entonces,
tendría que haber pedido la excedencia. Y dijo, nada, no la hago yo. Hablo con un arquitecto amigo suyo y dice, toma, ya lo he hecho, tú lo firmas, lo presentas y ya está. Bueno, pues así salían las cosas. También. Entonces. Y bueno, destaca sobre todo por historiador, es el que, por ejemplo, ha escrito el libro de Callejeras de Valladolid, que es un libro de cabecera para los que trabajamos sobre Valladolid, o por ejemplo el famoso plano de Ventura Seco, de 1738, que es el plano más antiguo de Valladolid que se conoce, y que describe Valladolid hasta el más mínimo detalle de cada casa, con sus ventanas y sus puertas. Está dibujado, no a escala, sino está dibujado a hechos reales, o sea, así era Valladolid. De hecho, el barrio de las 11 casas se llama porque tenía 11 casas. Y hay 11 casas justo en ese tramo de la calle, que luego se llamó el barrio de las 11 casas. Y esta es de un detalle, hombre, tiene que forzar, lógicamente, de alguna forma, digamos, las perspectivas. Vamos a detenernos un poco en el boceto. En el boceto, que al final es lo que se hizo. La escultura se concibe reposada y tranquila, con el pendón castellano en la mano derecha. Vamos a hacer una cosa. A ver si tenemos aquí. Sí. El peón castellano en la mano derecha, y del brazo izquierdo pende y recoge el mando digno de la nobleza. Va recogiendo su manto y además, bueno, pues trae el título, como que ahí trae el pergamino que dice, soy yo el tenente de Valladolid. Aquí Alfonso VI me ha dado este título y aquí me presento con esto. El pedestal, según la memoria del proyecto de 1900, dice, llevará unos pilarotes que sujeten las cadenas propias de los puentes levadizos hasta la coronación almenara. En el frente, la figura simbólica de Castilla narrando a los niños la historia del conde y los hechos de sus mayores. Los laterales ostentan dos escudos orlados, ambos de laurel y roble, conteniendo el uno un castillo y el otro un cebú, reuniendo así gloria, firmeza, nobleza y esfuerzo. No sigue así, como bien sabemos. El pedestal al final sigue las indicaciones de Agapito y Revilla, no las de Carretero. Una inscripción que pone, vamos a verla, creo que las tengo aquí, o las tengo pasadas al final. Sí, una inscripción que pone, la ciudad de Valladolid erige este monumento a la memoria de su protector y magnánimo bienhechor, el conde don Pedro Ansúrez, siglos XI y XII. Está situada frente a la casa consistorial, el escudo de Valladolid, que es este. Esta es la parte que mira hacia la casa consistorial. Y en los costados, sendos relieves que representan el acto conocido de la vida del conde ante Fernando Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, divorciado de Doña Urraca. ¿Qué pasa? Que cuando Doña Urraca se casa del Alfonso I el Batallador y luego se separan, por cierto, hay en el congreso sobre el conde de Ansúrez hubo un comentario, un medievalista muy importante, Sopena, que dijo que hay un escrito que probablemente se podría considerar el primer escrito quejándose de los malos tratos. Porque decía Doña Urraca que el conde le ponía pie en cara. Y que uno de los motivos es que yo creo, dicen los historiadores, que ella pues le gustaba la cama y él lo paraba, porque estaba todo el día por ahí, siguiendo con la espada a moros y cristianos. Y el carácter de él parece que era realmente un carácter muy violento, y ella pues tampoco sabía callar. Es decir, que evidentemente chocaron. Y al final se separaron. ¿Eso qué le pasó al conde de Ansúrez? Claro, si Doña Urraca, se casa, que era la reina, ya Doña Urraca era la reina, se casa con Alfonso y se separan, el conde había prometido y jurado a Alfonso I Batallador vasallaje, el rito humilde vasallo, porque ya se convertía en su rey. Al separarse, al conde de Ansúrez le supone aquello un problema. Y entonces la tradición dice que se presenta ante el conde de Ansúrez, es este, abajo, con una cuerda, así se ve mejor, con una cuerda atada al cuello. Bueno, aquí la han pintado demasiado, por realidad se supone que debe ir con un sayón pobre. Ante Alfonso I Batallador para decir, haz conmigo tu vida lo que quieras, cuélgame de la cuerda. Entonces Alfonso dice,
no vamos a llegar a tanto, marcha para allá, que tú te debes a doña Urraca y a mí déjame en paz, ya de Dios, que no quiero saber más. Pero bueno, hay un libro, El Conde de Candespina, que narra las hazañas, también es con bastante elementos legendarios. Bueno, esta es esa placa, que es muy curiosa. Tenemos más placas. Esta es el Conde de Ansúrez, se supone que una de dos, o construyendo el puente mayor, si veis el arco, o la colegiata con la perspectiva del puente mayor al fondo, forzando evidentemente la vista. El puente mayor es muy difícil que se construyera. Todo el mundo afirma que ese puente, como mínimo, es del siglo XIII. Es un puente muy desconocido, porque yo creo que no se han estudiado los basamentos. Yo creo que hasta abajo, de a ver cómo está hincado, que permitiera, si es que eso permitía, y no parece muy lógico que estuviera construido el puente, que hubiera un puente de madera así, pero todas las trazas del puente apuntan a que es de fecha muy posterior. Y además también aparece, se va a ver mal, aparece al fondo de la construcción de aquí, aparece al fondo, ¿qué hace? Meter la torre de la Antigua. Pues bueno, estamos construyendo la colegiata, pero ya está la Antigua. Eso, vuelvo a lo de antes, eso sí, era como el nombre Santa María la Antigua, pues más antigua que Santa María la Mayor, que es la colegiata. Pero eso ya está desmontado, no se sustenta. El primer documento que habla de la Antigua habla de 1177. El conde murió en 1119. El que sea el primer documento que se cita no significa que que no estuviera hecha, porque ese documento lo que hace es que el abad cede sería porque cede no sé qué derechos a la colegiata, excepto los provenientes de los ingresos de Santa María la Antigua. Te lo cita ya, efectivamente. Y por tanto tenía que estar construida, con torre o sin torre. A partir de ahí, ¿cuándo se pudo haber construido? También los historiadores se refieren a que es muy difícil, que no parece no encaja mucho que estuviera hecho en tiempos del conde Ansúrez, pero vuelvo a lo mismo. Lo mismo nos da, porque eso no es lo importante. Lo importante es el papel engrandecedor que tuvo el personaje. Bueno, para la realización de la estatua, el municipio solicitó al Ministerio de la Guerra que cediera gratuitamente 300 kilos de bronce, pero aquella solicitud no fue atendida, pues siguiendo las instrucciones de la reina regente María Cristina de Austria, madre del menor futuro Alfonso XIII, rechazó tal petición alegando la escasez de existencia de bronce en los parques de artillería, porque eran los que tenían el bronce para construir los cañones, que participaban el bronce. Bueno, total que aquí ya aquello se quedó ahí que hacíamos, y entonces el escultor Carretero ofreció gratuitamente el bronce de lo que tenía en su estudio. Y bueno, pues venga, el bronce que tengo yo, tiramos con ello. Sobre el pedestal, el concejo puso mucho celo en la buena ejecución del pedestal, y además es verdad, es un pedestal construido con mucha, no sabéis algún italico del pedestal, construido con mucha, este es el pedestal, este es un plano de detalle del pedestal, construido con mucho celo. Bueno, pues 6.000 pesetas de entonces, 7.000 pesetas de entonces, imaginaros. Y dice, el pliego para que lo construyan, dice: las escaleras tienen que ser piedra de Villanueva en cantería de granito y el cuerpo principal de sillería de campaspero. Es más, el pliego llega a incluir los siguientes detalles. 2 puntos. Las condiciones de los materiales habrán de ser exagerados en su bondad, es decir, de calidad. La mano de obra habrá de ser del mismo modo exquisita. Debe estar perfectamente labrada de finos paramentos. Toda la obra será esmeradísima y se desecharán, aun cuando estén colocados en obra, las piedras que por su aspecto lo merezcan o presenten defecto de labra o falta de material por haber sido cortadas en dimensiones no exactas. El pedestal no es una pieza, va montado. Dice, no, aunque esté montado, como veamos que no se ajusta, pues fuera, se desmonta y la siguiente. Bueno, el 8 de junio de 1903 es cuando ya se adjudica al cantero, un tal Largo Pérez, y ya se procede, empieza a labrar. Vamos a ver la inauguración.
Se inaugura el 30 de diciembre a las 11 de la mañana, según acta levantada por el secretario municipal. Los puntos: se reunieron en la sala de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia del señor alcalde don Fredo Queipo de Llano, los señores que componen el excelentísimo ayuntamiento y que previamente habían sido invitados para asistir en corporación al solemne acto de inauguración del monumento erigido en el centro de la glorieta de la Plaza Mayor de ilustre don Pedro Ansúrez. Se descubre la estatua, esto se inauguró el 30 de diciembre y se había colocado el 12 de diciembre ya la estatua sobre este pedestal, que luego es que he leído, me ha dado atención, no hace mucho he leído, además de una historia, no quiero dar el nombre porque es conocido, que en realidad el monumento no se remató hasta 2 años después. No, lo que pasó 2 años después es que es cuando se hace la recepción definitiva. También pasa ahora. Si tú acabas un edificio, acabas una obra, haces la recepción provisional y luego la recepción definitiva y pasa 1 año, muchos meses o 2 años. Pero se colocó sobre el pedestal, que probablemente por un dibujo que he visto que hace el norte de Castilla de la época, no hizo fotos, habría ya tal, dibuja el pedestal sin las placas laterales. Puede ser eso que a lo mejor se pusieron más tarde de la inauguración. Bueno, pues entra dentro de lo posible, que estuviera terminada ya la escultura. De hecho, Carretero le dice al ayuntamiento: oye, tengo la escultura aquí, ya hace 4 meses y esto no avanza. Y ya el ayuntamiento la recogió y se puso sobre el pedestal. Y además el pedestal costó muchísimo. Hay una pequeña reseña en el norte de Castilla que costó mucho hincarlo por la cantidad de agua que emanaba. Y la Plaza Mayor, estamos hablando del subsuelo de Valladolid. El subsuelo de Valladolid es un suelo con aguas superficiales muy someras y muy arriba. Y que entonces, durante 2 días, achicando agua hasta que consiguió, pues ya aquello que se pudiera poner, el monumento no va colocado así, superpuesto, va hincado. Y va hincado, ahora no porque ya después de la obra que se hizo del aparcamiento subterráneo, ya no va hincado, sino va superpuesto. De todas formas, se inaugura el 30 de diciembre, pero en el programa de fiestas de septiembre de 1900 se decía que se iba a inaugurar el 14. No estaba acabado todavía el pedestal y entonces se aplazó. Bueno, después de esto se quiso dar mucho realce a esta escultura y se encarga, esto que habéis visto antes, se encarga para rodearla de una verja, que es esta, este es el dibujo y esto es la verja, que rodeaba al conde Ansúrez. Se puso ahí unos arbustos, y siempre la idea de darle realce. Ahora pues se lleva más la escultura desnuda, incluso próxima a nivel de calle, pero entonces esas cosas, los monumentos se le daba una gran importancia. Hay una cosa que sí que os quiero comentar, que imagino que lo sabéis, pero bueno, por si acaso, en la estatua, ¿veis? La estatua también reproduce el ajedrezado del conde Ansúrez, que era impostado, digamos, de los carmengoles. E introduce también Juan Agapito y Revilla esto que ya sí que es totalmente de fuera. Esto es el primer sello de la ciudad de Valladolid, está en bronce. Perdón, estaba el sello en cera, yo creo, que es, esos son los 7 pueblos de la ley. Ahí dentro pone Val, y el siguiente, pues, podría ser, el escudo podría ser la representación, pues, de Alcazarejo, probablemente, o el Alcázar. Este escudo es de 1266, es cuando se acuña el escudo, es, digamos, el primer escudo de Valladolid, lo primero que representa Valladolid, luego ya ha ido evolucionando. Bueno, termino. ¿Qué opinión le merece este monumento a la historiadora doña María Antonia Virgili Blanquer, reflejada en su libro Desarrollo Urbanístico y Arquitectónico de Valladolid, entre 1851 y 1936? Dice: la figura es reposada y tranquila, con el pendón castellano en una mano y recogiendo con la otra el manto condal, signo de nobleza. En líneas generales, el monumento, esta historia vive todavía, estamos hablando de un personaje valladolidino. Esta escultura, en líneas generales, el monumento resulta discreto y, a nuestro parecer, excesivamente sencilla en orden a la importancia que el personaje representado tuvo para Valladolid.
Bueno, pues yo creo que así concluyo. Aquí hay Darío Velao. Sobre este personaje tampoco. Darío Velao, antes se hizo un concurso en las fiestas de septiembre, que la Academia de Caballería paga los Juegos Florales a que presentaran trabajos. Y entonces Darío Velao presentó uno sobre el titulado El Conde Ansúrez, poema. Y arranca así, y termino. Morena tiene la tez, negros tienen los cabellos y los ojos a la vez, y estos temibles y bellos. Muchas gracias. Bueno, tenéis la palabra vosotros si queréis que entre algún detalle, que no habéis entendido bien alguna cosilla, o queréis que preguntarme algo que si no sé, digo que no lo sé y punto, no pasa nada. Una rapidilla. Ya... Me ha roto el esquema, Jesús. Venga, ¿por qué? Porque de críos jugábamos en el Esgueva y íbamos al Palacio de Conde Ansúrez. Y Ya, ahora me dices sí, que no es. bueno, ya está, vamos a Y ver. después Mira. le tiraron encima. Yo creo que todas las cosas, por eso he insistido mucho, que no tiene mucha importancia eso. Que, pues si era padre, ¿para qué? Vamos a discutir. Era más bonito Pero es que que yo lo que quería llevar a otro terreno, que es que no es tan importante, en este caso concreto, a otro personaje lo importante es lo que dejó hecho. Pero en este caso, lo importante es el Valladolid que engrandeció Valladolid a partir del Conde Ansúrez. Y aquí se celebra la boda. Aquí en Valladolid se corona a Fernando III de los Santos, de la Berenguela. Aquí en Valladolid ya vienen a hacer corte de los reyes. Ya el Conde Ansúrez deja un mercado. Ojo, que un mercado de aquella época es como poner la fasa ahora. Era tal. Y llegó a tener hasta 2 mercados. Era un mercado de un mes, que permitía un mes. Eso imaginaros. Quiero decir que eso es importante, que dejó un Valladolid engrandecido, lo puso en el mapa y al final acaba siendo capital del reino por nacimiento de reyes, de Felipe II, y luego también, pues durante unos años, pues, estuvo aquí la corte. Lo importante es el Valladolid que deja el conde. No cuánto dejó, porque tiene tan cargado de incertidumbres que no merece mucho la pena pelear. Y es como los puentes, no, los puentes romanos, cuando yo doy muchas conferencias de puentes romanos, las fuentes romanas en los pueblos. En mi pueblo hay una fuente romana, digo. Ya está. ¿Para qué discutir? Documentalmente es imposible. Pero ¿para qué discutir? Era un puente romano. Para ti, el puente romano. No merece la pena, porque son cosas que no tienen una trascendencia. Bueno, no tiene trascendencia, pero a mí sí que me ha impactado lo de todos tenemos un puente romano, cierto, en todos los pueblos. Sí. Me ha impactado que de repente mucho romano, pero no romano. Claro, a ver. El tema romano, es que en todos los pueblos tiene un puente romano. El tema romano puede venir porque antiguamente romano significaba antiguo. Un puente romano era un puente antiguo. O construido a lo romano, no romano. Parece ser que de Simancas, el de Puente Duero, el de Valderaduey, Cabezón, tengan una cierta lógica por el tema de las vías romanas, las de San Augusto, etcétera, y demás. Pero claro, lo que hay ahora ya no. Que efectivamente tuviera un puente romano, demás, pero el puente mayor era un puente que está dibujado en el año 1600 y pico y estaba dibujado como un puente románico convencional. Es decir, no parece lógico que un puente de piedra en tiempos del Conde Ansúrez 300 años después fuera distinto, radicalmente distinto. Es decir, tuvo que ser un puente en cualquier caso muy modesto, porque el puente romano, el puente de Valladolid era un puente acaballado, que era como se construían los puentes románicos, los arcos románicos, etc. ¿no? Así que era lo que era. Entonces, por eso digo que no es tan importante ese asunto como el gran personaje que fue, y sobre todo reivindicar el papel que tuvo en la historia de España. No fue un simple vasallo cortesano, iba a decir lameculo, que estaba detrás del rey. No, fue un personaje todo una pieza. Pero bueno, le tocó el CIDE y tal, es como los actores. A ver, joder, Charlton Heston, pues cualquier actor ya siempre va a ser menos que Charlton Heston. Que fue Benoni y muy serio. Bien, pues nada, terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús.